Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a dar un poquito de tiempo para que se conecten los diferentes compañeros. Estamos en la siguiente sesión de clase del curso online de influencer turístico y seguimos todavía en la unidad uno. Para los que quizá no llevéis el seguimiento de los vídeos que estamos realizando. Y bueno, vamos a dar un poquillo de tiempo, ¿vale? Vamos a ir viendo si se van conectando. Vamos a ver. No sé qué ha pasado a la pantalla. Las cosas del directo. Vale. Bueno, vamos a dar un minutito más para que si algún compañero se conecta. Si no, ya sabéis que las sesiones se quedan grabadas. Siempre vemos un poco las mismas cosas al principio para los que tenéis dudas que me seguís preguntando. Y bueno, pues vamos a esperar unos minutitos. Parece que hay varias personas que están intentando entrar, pero no. Vale. Venga, esperamos un poquito más, unos minutos. Vale. Bueno, directamente lo que voy a hacer es, como siempre hago, es compartir la pantalla para ver lo que es eh, las partes más importantes de la plataforma y que todavía, pues hoy algunos tenéis dudas y me seguís preguntando, y aunque yo os voy aclarando las dudas siempre por WhatsApp o por teléfono en algunos casos, pues bueno, lo vuelvo a poner para que si veis el vídeo, pues que tengáis claro dónde es, ¿vale? Bueno, voy a intentar compartir la pantalla. Vale, mirad. Eh, en los cursos, si os fijáis, cuando entramos en la plataforma, tenemos en la parte izquierda, tenemos lo que es el desplegable, este de los puntitos, donde se despliega todo el menú del curso, ¿lo veis? ¿Vale? Y en la barra, en la parte derecha, en la parte superior derecha, veis este cajón de bloques que tiene una flechita hacia la izquierda. Si pinchamos, y siempre lo digo en los diferentes grupos, tenemos el calendario, ¿vale? En el calendario, aquí tenéis lo que son los diferentes convocatorias a seminarios o vídeos que vamos realizando y diferentes eventos que se puedan convocar, ¿vale? En este caso estamos en el día 4 y veis que si nos posicionamos tenemos ahí la convocatoria del vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Que sería en este caso el vídeo número 5 del curso online de 10 a 12 y media, ¿vale? Si bajáis un poquito, os dais cuenta también que en la parte de próximos eventos nos va desplegando también, en vez de por calendario, nos va haciendo un despliegue de las próximas convocatorias. ¿Lo veis? Entonces aquí tenéis siempre todas las convocatorias que vayamos haciendo. En este caso la de hoy, la del próximo jueves, jueves 14, lunes 18, ¿de acuerdo? Vale.
Bueno, y luego un poquito más abajo, como siempre os comento, mi correo electrónico, mi WhatsApp y la atención que me podéis comunicar cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Y luego también el contacto de la compañera de formación y coordinadora, Marta, ¿de acuerdo? También con su WhatsApp, con su correo electrónico y la atención del horario que tiene de atención a los alumnos, ¿de acuerdo? Vale. Y bueno, luego aquí abajo siempre os lo digo, ¿no? Tenéis aquí también si queréis compartir en LinkedIn el curso que estáis realizando y queréis algún tipo de hashtag, bueno, pues aquí los tenéis, ¿de acuerdo? Bueno, esto con respecto al cajón y con respecto al menú de la parte izquierda, ¿vale? Veis que tenemos ahí el menú. Tenemos, como siempre os digo, la introducción con el vídeo, el test inicial y avisos, ¿de acuerdo? Recordar siempre, que os lo digo siempre, este test inicial hay que hacerlo, es obligatorio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga. Test inicial y luego la parte obligatoria del curso, si pinchamos, nos va a desplegar. Veis que aquí también aparece, nada más un poquito más abajo, el acceder a los seminarios. En el caso de que haya una convocatoria de un nuevo seminario, va a aparecer aquí. ¿De acuerdo? Bien. No confundáis, que me lo habéis preguntado algunos, no confundáis el acceso a los seminarios con los cursos online que hacemos los profesores. ¿De acuerdo? Estos son cursos complementarios que hacen los compañeros que son profesionales de diferentes temáticas y van colgando aquí conferencias o cursos, ¿de acuerdo? O seminarios de determinadas temáticas, ¿vale? Para que los veáis, se quedan grabados. Así que yo os recomiendo que una vez que terminéis la parte obligatoria, yo os recomiendo porque son muy interesantes, ¿de acuerdo? Vale, esto con respecto a los seminarios. Luego, en el área general tenéis el foro de presentaciones, que os vuelvo a recordar para los que no os hayáis presentado, que lo podéis seguir haciendo, que eso es una cuestión de presentaros para que somos un grupo, saber un poco qué formación tenéis cada uno, de alguna manera qué esperáis, y bueno, compartir un poco entre todos nuestras inquietudes, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis lo que es la guía del alumnado y el tablón de anuncios que aquí pondríamos, si hubiera alguna cosa urgente, lo podríamos poner para que en este espacio podamos encontrar de alguna manera de comunicarnos de cosas importantes, ¿de acuerdo? Bien, luego ya con respecto a lo que es la temática de estudio, veis que cada unidad de la 1 a la 5 tiene su propio desplegable. Además de eso está el material complementario, la evaluación final y la opcional, ¿de acuerdo? Con su área virtual. Esta es la que os digo que el área virtual es donde van a aparecer los cursos, las grabaciones, ¿lo veis?, de las diferentes clases que hemos realizado, como la de hoy, y van a quedar aquí grabadas. ¿De acuerdo? Siempre recordar también que dentro de cada grabación hay un foro de asistencia donde colgamos una pregunta relativa a lo que es la clase que hemos realizado. ¿De acuerdo? Y luego tenéis el cuestionario de satisfacción, que también es obligatorio y que tenéis que contestar. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Después de irnos al área general, que ya hemos dicho que el foro de presentaciones, el guía de alumnado y el tablón de anuncios, nos pasamos a las diferentes unidades. ¿De acuerdo? En las diferentes unidades, cuando pinchamos, tenemos nuestro contenido didáctico, que es el que tenéis que visualizar y que tenéis que realizar y hacer el seguimiento. Y, evidentemente, tendréis luego unos cuestionarios de evaluación que son obligatorios, ¿vale? Y veréis que luego pone recomendable las actividades. No es obligatorio, son recomendables. Una vez que terminéis la parte obligatoria, si queréis hacer estas actividades, las podéis hacer, ¿de acuerdo? Y al igual que el caso práctico, que este es el que tenéis que entregar, veis que pone recomendable, ¿de acuerdo? Que confundís muchos con el proyecto final y de evaluación, estos son recomendables, ¿de acuerdo? Y cada unidad tiene su unidad, sus actividades interactivas y su trabajo de entrega, ¿de acuerdo? Recomendable, ¿vale? Bien, lógicamente con su foro de dudas en cada unidad y así respectivamente entre todas las unidades que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bloque 2,
con sus unidades, bloque 3, con sus unidades, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Bien, esto lo podemos ir reduciendo lo que es la vista y en el caso de material complementario nos vamos a encontrar también con un vídeo formativo, píldora Big Learning, pero todo esto lo dice aquí, material complementario. Una vez habéis terminado, ¿de acuerdo? Una vez que hayáis terminado, podéis ver todo este material. Yo os recomiendo que lo hagáis. Luego, cada uno, dependiendo del tiempo que tengáis. Tenéis formación en medio ambiente y tenéis en esta información una actividad también interactiva y trabajos, ¿lo veis? En cada unidad, contenido didáctico, actividades y entregas de casos prácticos, pero son recomendables, no son obligatorios. Toda la parte de donde entre material complementario no es obligatorio, ¿de acuerdo? Y luego ya tenemos el opcional, que es el proyecto final, ¿vale? Opcional, ¿de acuerdo? Y en la evaluación final obligatoria, aquí sí que tenéis la actividad final obligatoria, que, como su palabra dice, final obligatoria. ¿De acuerdo? Bien. Yo creo que más o menos la mayoría ya lo vais teniendo bastante más claro. Todavía hay gente que tiene confusión, pero yo creo que estáis más con esto ya más claro, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto sería con respecto a lo que es el material de cómo funciona la plataforma y qué es lo que necesitamos hacer o no hacer, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues yo creo que de alguna manera ya hemos repasado toda esa parte importante que muchos de vosotros pues siempre me decís que tenéis dudas, ¿vale? Pero yo creo que ahora más o menos yo creo que estará más claro. Vale. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar un poco ya directamente a lo que es la temática del curso, ¿vale? De la unidad, que no vamos, estamos terminando lo que es el repaso de lo que es la unidad 1, que la terminamos hoy, y empezamos con la unidad 2, ¿de acuerdo? Nos quedamos el otro día en el punto número 6, para verlo, en lo que es de la unidad 1 hablamos, ¿eh? Nos quedamos en el punto de adaptación de destinos y pymes turísticas andaluzas, en lo que es en las nuevas tendencias, ¿vale? Sí que es verdad que, aunque hemos repasado durante estos días, hemos repasado muchísima información con respecto a, bueno, pues diferentes roles que actúan en lo que es en esta profesión de alguna manera. Eh, Claro, que han aparecido cuando se ha ido desarrollando todo este nuevo, por decirlo bueno, cambio digital. eh, si algo ha tenido de positivo, de alguna manera, este cambio digital de la era anterior, por decirlo de alguna manera, cuando estábamos acostumbrados a que la información fuera siempre unidireccional, y el cambio digital ha supuesto pues, la incorporación de nuevas tendencias y de plataformas digitales en lo que es la promoción turística, sí que es verdad que requiere de alguna manera una adaptación, ¿no? Y además una adaptación real, ¿no? Y que sea más bien progresiva, ¿no? Porque, claro, no todas las empresas, no todos los destinos tienen, de alguna manera, el mismo proceso de adaptación y el mismo, incluso formación y conocimiento a este cambio, ¿no? Entonces tenemos que entender que no todas las organizaciones ni todos los organismos cuentan con los mismos recursos. Entonces, al no contar con los mismos recursos, no, tenemos que entender que no todo el mundo se va a adaptar ni va a tener las capacidades suficientes. ¿De acuerdo? Entonces, además es que tenemos que entenderlo porque además, si no, creo que al final se puede adaptar muy mal, puede haber una tendencia incluso negativa, incluso a crítica a todo esto, ¿no? Una desafección, de alguna manera, muchas veces
a determinadas formas de actuar, ¿no? Porque cuando no se llega a una buena adaptación y no se tienen los recursos suficientes, pues se entra también en una especie de desafección a ciertas cosas, ¿no? Entonces, para que no sea contraproducente, pues bueno, tenemos que entender primero que, pues, que el tejido turístico es muy diverso, es muy plural, que está formado lógicamente por pequeñas y medianas empresas, la mayoría, y que muchas de ellas son de carácter familiar y que, bueno, pues que están muy vinculadas con el territorio, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenemos que tener claro que estos organismos, estas entidades o estos pequeñas pymes, pues claro, al ser de estas características, la adaptación a las tendencias digitales, pues claro, no pasa por estar en todas las plataformas digitales, como es lógico. Entonces, bueno, pues de alguna manera eh, intentan ajustarse al que ellos creen que es su público objetivo y a una propuesta de valor muy determinada, ¿no? Entonces, yo creo que al final es muy importante que como futuros influencers turísticos tengamos un análisis de qué plataformas se están utilizando actualmente, qué tipo de contenido se genera y qué resultados se obtienen más o menos para poder identificar de alguna manera también qué fortalezas y qué áreas de mejora se pueden realizar. Imaginar, por ejemplo, me parece que lo pone en el contenido de la unidad, un alojamiento rural en Granada, ¿no? En la Alpujarra. Pues porque sabes que siempre genera mucho interés, porque de alguna manera pues, es un sitio o es un lugar que de siempre ha tenido muchísimo bueno, capacidad de influencia a la hora como destino. Y bueno, pues al final carece no sé si la palabra es regularidad o de una narrativa clara, ¿vale? Si tenemos un diagnóstico claro, la adopción de nuevas tendencias a la hora en estas plataformas digitales puede plantearse de una forma como más estratégica, ¿no? Muchas veces es muy importante también en la simplificación en la estrategia, ¿vale? Para las pymes es muy importante. Pensar que en lugar de intentar replicar modelos de grandes destinos o marcas con buenos recursos, con buenos equipos, eh, resulta muchas veces más eficaz concentrar esfuerzos en muy pocos canales, pero que estén bien gestionados. En el contexto, en este caso andaluz, que es el que siempre nos lleva a nosotros, una comunicación que esté cuidada a lo mejor en una o dos plataformas va a generar siempre muchísimo mayor impacto que una presencia dispersa, ¿vale? Porque a lo mejor queremos abarcar demasiado y perdemos coherencia. Entonces yo creo que la adaptación, perdón, a las tendencias también implica un cambio cultural y sobre todo organizativo. Incorporar nuevos formatos a plataformas requiere cierto tiempo, cierto conocimiento, aprendizaje y en muchos casos para muchas empresas resistencias internas, ¿no? Porque, bueno, tienen una forma de actuar, una forma de trabajar y estos cambios suponen pues un esfuerzo bastante eh, importante, ¿no? Entonces, yo creo que ser conscientes que crear contenido para muchas empresas o para muchas pymes supone una carga de trabajo ya muy elevada, entonces que sumada a su propio desarrollo empresarial, pues crea un conflicto muchas veces de intereses y entonces se va dejando y se va apartando. Y ahí tenemos en la era de la comunicación digital, pues en este sentido, los futuros influencers o creadores de contenido, embajadores de marca, tenemos una función importantísima, ¿no? Porque de alguna manera integrar la comunicación digital en la rutina diaria de estos organismos, de estas empresas, de una forma sostenible, pues al final es muy importante. Entonces, entender también que de alguna manera eh, los destinos turísticos, debido a este cambio,
se enfrentan a retos como muy concretos, ¿no? Eh, tenemos siempre que intentar por todos los medios que las tendencias se alineen con una estrategia clara, ¿eh? Clara, sobre todo del destino y con los valores que se desean comunicar. Eh, yo conozco, hay muchos casos, yo creo que sois conscientes todos de alguna manera, que en Andalucía, por ejemplo, hay muchísimos destinos que apuestan por lo sostenible, por la cultura local, y hay una gran diversificación en oferta, ¿no? de destinos. Pero claro, las tendencias digitales son unas herramientas que de alguna manera lo que nos permiten es reforzar estos objetivos, no como fines en sí mismos. Entonces, claro, es muy importante que la colaboración con los agentes locales y los creadores especializados, para muchas pymes y para muchas empresas, trabajar con profesionales externos, pues claro, que les permite estar en el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Formar parte de tendencias, participar de formatos novedosos y luego, lógicamente, claro, no tener que asumir, no solamente por conocimiento y formación, sino no tener esa carga técnica y creativa que, lógicamente, conlleva mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, las colaboraciones tener en cuenta que son muy, muy importantes. Una colaboración bien gestionada facilita una adaptación muy, muy fácil a este tipo de empresas, ¿no? Eh, sí que es verdad que no todas las plataformas digitales y formatos funcionan igual. O sea, para todos los proyectos, ya lo hemos visto anteriormente en otros vídeos, ¿no? Analizar de alguna manera el impacto del contenido que vamos a realizar y la interacción del público con el que vamos a tener y la coherencia con la identidad del destino y una narrativa congruente, honesta, pues nos va a permitir de alguna manera qué tendencias mantener en el futuro y qué descartar, ¿no? Entonces, yo creo que como recordatorio importante, yo creo que sí podemos, sobre este punto, podemos entender que la adaptación de un destino eh, a las nuevas tendencias digitales siempre debe de basarse en el realismo, en la planificación y la coherencia narrativa, ¿no? Y lógicamente con el respeto a el ámbito en el que vamos a desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Incorporar tendencias de forma estratégica a todo esto nos permite el qué, pues visibilidad, fortalecer la comunicación, conectar con nuevos públicos y sobre todo intentar por todos los medios no perder identidad, ¿no? Y del proyecto que queremos desarrollar. Entonces ya, bueno, pues pasando ya al último parte del contenido de la unidad, eh, hablábamos, no sé si creo recordar en el último vídeo, hablábamos también de las buenas prácticas. Eh, lo que hablábamos antes de que siempre la incorporación a estas nuevas tendencias y a plataformas digitales, decíamos que hay que hacerlo siempre desde una perspectiva crítica, ¿no? Pero también estratégica y responsable. No todas las tendencias son adecuadas para todos los destinos, ni para todos los proyectos turísticos, ni tampoco para todo el mundo. Eh, no dejaros llevar tampoco por modas y tendencias, porque muchas veces nos impiden ver el camino real que a lo mejor queremos desarrollar en un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente todos formamos parte de este mundo digital ahora y de estas tendencias y todo el mundo al final quiere tener repercusión, ¿no? Y tener seguidores y tener... Entonces, eso nos impide muchas veces ver por el camino que queremos tomar. Si tomamos tendencias únicamente por visibilidad, se puede diluir el mensaje y desde mi punto de vista creo que se debilita mucho la imagen del proyecto. Eh, siempre hemos hablado de honestidad. La honestidad es
muy importante en la narrativa, ¿no? Si el cliente, el futuro cliente, observa o entiende que hay detrás algún interés, termina perdiendo a lo mejor al principio no, pero termina perdiendo el interés, ¿no? Al final tenemos que conectar con la gente, con la emoción, ¿no? Y si encuentra un discurso, una narrativa que no es muy honesta, pues termina marchándose. Entonces, bueno, pues antes sobre todo de intentar analizar el encaje de una tendencia con la identidad de un proyecto que queremos hacer, es bastante importante preguntarse si lo que vamos a hacer refuerza nuestra propuesta de valor, ¿no? Si va a conectar realmente con el público objetivo que queremos destinar y si es coherente con los valores que se debe de transmitir, ¿no? La planificación, como hemos dicho antes, es pues una de las cosas más importantes, la planificación. Yo creo que al final, como todo en la vida, ¿no? Si no planificas, pues difícilmente puedes eh, hacer un trabajo. No, no es que no lo hagas bien, pero sí que es verdad que desestructurado y puedes perder muchísimo tiempo si no planificas bien. Yo creo que una decisión integrada, ¿no? Dentro de una estrategia de comunicación que defina pues, objetivos claros, seleccionar bien qué formatos son los adecuados, establecer un calendario realista. Eh, bueno, yo creo que eso nos evita una sobrecarga de trabajo y una comunicación sobre todo incoherente, ¿no? Con lo que queremos transmitir. Para las pymes, para las pequeñas empresas es uno de los problemas más importantes, ¿no? Que es que esta planificación pues no se realiza. Entonces pierden muchísimo tiempo en intentar tener presencia, mmm, pero todo, al final van a necesitar de esa información, de esa proyección que nosotros le podemos aportar y que ellos no tienen conocimiento, ¿de acuerdo? Eh, Otra muy buena práctica a la hora de, además de planificar y de todo lo que estamos viendo, es priorizar siempre la calidad sobre la cantidad. En un entorno digital donde todo está marcado eh, por la rapidez y la abundancia de contenidos, al final apostar por mensajes muy cuidados, ¿vale? Bien contextualizados y alineados con la realidad del territorio, ¿no? Yo creo que aportan muchísimo valor a largo plazo y en turismo la calidad del relato es muy importante. Entonces, al final, la responsabilidad yo creo que debe de estar siempre presente en todo lo que hagamos y sobre todo por lo que hemos dicho siempre, la coherencia en la narrativa, ¿no? Y sobre todo el respeto por lo local, ¿no? Por lo que estemos haciendo. La transparencia es muy importante también a la hora de buenas prácticas. Informar siempre de forma clara, pues cuando se tiene un contenido determinado, ¿no? Eh, Proteger de alguna manera la credibilidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que la recomendación personal siempre tiene un peso importante si tienes ya una influencia determinada. Y bueno, pues yo creo que de alguna manera, pues todo esto hace que el conjunto de todo tenga una repercusión importante, ¿no? Como ideas claves, pues yo creo que al final, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? La promoción turística ha evolucionado a un ritmo muy rápido, que el viajero al final consume cada vez más contenido audiovisual breve y muy experiencial, que las plataformas ofrecen oportunidades muy importantes para visibilizar el contenido y las comunidades digitales al final, que son microaudiencias, pues ganan cada vez más peso, ¿no? Frente a la comunicación masiva. Eh, si queremos incorporar todo esto, necesitamos criterio, coherencia y responsabilidad. Y eso va a hacer que nuestro trabajo en el futuro sea muchísimo mejor a la hora de mantener una credibilidad. ¿De acuerdo? Vale.
Bueno, pues yo creo que con respecto al contenido de la unidad uno ya estamos más o menos, eh, yo creo que lo hemos visto prácticamente lo mismo. No sé qué me está dando aquí, me está dando un problema en el contenido. Esperar un momentito en la plataforma, darme un segundo porque es lo que tiene el directo, que me está dando aquí un problema en la grabación. Vale, no sé por qué, pero en el contenido, no sé por qué aparece. Vale, vamos a verlo, a ver qué está ocurriendo. Configuración, yo creo que se oye bien. Vamos a ver, configuración, efectos. Vale, perfecto. Vale, vamos a ver. Sí, creo que es aquí donde me está dando el problemilla. Vamos a ver, darme un segundo, porfa. Vamos a ver. Aquí. Perfecto. Vale, muy bien. Vale, creo que está ya bien, ¿vale? No tiene por qué dar ningún problema en el vídeo. Es que me estaba dando un mensaje en el temporizador y no sé por qué, pero bueno, estas son las cosillas del directo. Vale. Como habíamos dicho, estábamos diciendo que, bueno, la unidad uno ya la hemos terminado, ¿vale? Y vamos a pasar al contenido de la unidad 2, ¿de acuerdo? En el contenido de la unidad 2 se habla un poco del dominio de las herramientas multimedia, ¿vale? Para intentar atraer a los clientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues habla sobre todo de comunicación digital y narrativa, ¿no? Creo que se dedica un poco más al fundamento pues, bueno, del lenguaje comunicativo, visual, aplicado, el storytelling, construcción de mensajes coherentes con el branding, narrativa multiplataforma. Bueno, vamos a ir viendo un poquito lo que es en el apartado del contenido del número 2, de la unidad número 2. Vamos a ir viendo un poquito. Vale. Me decíais el otro día, además había varios casos, en concreto creo recordar, si no recuerdo mal, si me dejáis mirarlo un momentito, veo exactamente dónde era, creo recordar que era un compañero, a ver, creo que era en la unidad uno o en la unidad 2, ahora ya no lo recuerdo, darme un segundo que lo miro, y era muy, muy interesante. Mantenía una duda, ¿no? Planteó una duda bastante interesante. Creo recordar que fue... Sí, exactamente. Mira, hay algunos compañeros que trasladaron, con respecto a la unidad uno, trasladaron varias dudas, ¿no? Y es con el tema, sobre todo, el que lo vimos el otro día, con el tema de los algoritmos, ¿no? Y me preguntaban, ¿no? Que si los algoritmos de alguna manera premian el contenido que genera más interacción y visibilidad, ¿cómo puede un creador de contenido turístico promocionar un destino de forma atractiva sin contribuir a la masificación y la simplificación del relato, ¿no? Para no perder autenticidad del lugar de destino, ¿no? Y preguntaba que qué criterios se deben de seguir, ¿no? Para encontrar ese equilibrio. De una manera muy breve, yo creo que al final mm, hay que proponer siempre varios criterios y estrategias, ¿no? Eh, Sigue dando problemas esto, no sé por qué hoy. No sé si es por la cámara. Yo creo que se ve bien, pero es que ya llega un momento que ya me hace dudar, porque es lo que tiene el directo, que hay veces que... Vale, parece que sí que está bien. Vale. Lo que comentaba, perdonar, el creador de contenido, ¿no? Hacer o sea,
encontrar un equilibrio entre la visibilidad que imponen los algoritmos y la promoción responsable de un destino. Si somos creadores de contenido, yo creo que al final debemos de evolucionar o debemos de comprender que tenemos que ser, por decirlo de alguna manera, prescriptores o sea, tenemos que ser un agente activo, no podemos ser solamente alguien que se dedica a hacer imágenes o vídeos de un lugar y al final tenemos que llegar a ser pues, agentes, ¿no? Activos y profesionales del ecosistema, ¿no? Turístico que nos rodea. Entonces, al final, desde mi punto de vista, contestando a la pregunta de la compañera que hacía, con el tema de los algoritmos, ¿no? La visibilidad que te imponen de alguna manera, la presión que te imponen los algoritmos con este tipo de cosas. Yo creo que al final, lo hablábamos hace un momento, ¿no? El evaluar bien y planificar bien las estrategias que nos pueden dar que la promoción pues, sea atractiva y que no caiga en la masificación y que no pierda autenticidad, por decirlo de alguna manera, yo creo que al final lo va a dar la especialización, ¿no? Y el valor narrativo. Si tenemos además un criterio de selección bien hecho del destino y el formato, y tenemos un compromiso con todo lo que estamos haciendo y una coherencia con la narrativa, yo creo que al final el equilibrio reside más en no dejar que la forma, que sería el algoritmo, prevalezca sobre el fondo. Ah, Al final, ¿el fondo qué es? El destino, ¿no? La realidad del destino. Entonces, yo creo que la visibilidad no debe de ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para que la comunicación sea más real, más auténtica. Entonces, bueno, pues al final yo creo que lo hablamos siempre. Yo creo que marcar un poco la diferencia en ese sentido es yo creo que la clave. Y no sé si a lo mejor inmediata, pero sí en el futuro, ¿eh? O sea, al final mm, sí que el tiempo termina dándonos la razón, ¿no? Hay verdad que muchas veces que pues, no elegimos a lo mejor determinadas cosas concretas bien, pero al final el tiempo es el que va a dar la razón, ¿no? Eh, Siempre hablamos de respetar la cultura local y apoyar la economía del territorio, ¿no? Pero claro, ¿qué priorizamos? Si somos un creador de contenido, ¿qué priorizamos? Si existe un conflicto de intereses, por ejemplo. Em, ¿Priorizamos la veracidad de una experiencia o el compromiso profesional que tenemos con el destino y que te han pedido esa colaboración y te han contratado, ¿no? Para promocionarlo? ¿Dónde termina un poco la profesionalización y empieza un poco la honestidad con el turista, ¿no? Con el que va a recibir esa información? Em, claro, a mucha gente, a muchos creadores, a muchos profesionales les crea mucha tensión esta dualidad, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Pues porque el valor del creador nace de la credibilidad. Si no hay credibilidad basada sobre todo en una experiencia personal, no lo hace eficaz, no lo hace creíble. Entonces, al final se puede romper, ¿no? Ese rol que no está equilibrado, ¿no? Si no hay veracidad en lo que estoy contando, no hay valor profesional. Mm, Al final, un conflicto que puede parecer entre ética y trabajo, al final no lo es tanto. O sea, si un creador de contenido sacrifica la veracidad, dejas de ser percibido como fiable, por decirlo de alguna manera. Si te acercas a la publicidad tradicional, que puede ser el que te transmita el colaborador, al final lo que os decía antes, yo creo que al final a medio plazo pierde influencia real, ¿eh? O sea, quiere decirse, al final, si no decimos la verdad del todo o maquillamos en exceso la verdad
al final eso no es profesionalizarse, es degradar el propio activo principal de nuestra profesión. Veracidad no implica destruir el destino. El matiz importante con respecto a esto, veracidad no es igual a ser irresponsable, ¿de acuerdo? Un creador profesional no actúa como un crítico destructivo, sino como un intérprete de destino. Y el creador profesional implica contextualizar, matizar, aportar soluciones, diferenciar experiencias personales que incluso tienen problemas, ¿no? De estructura y de efecto estructural, ¿no? Yo creo que al final no se trata de un creador de contenido, no se trata de que oculte problemas, sino de integrarlos en un relato útil para el futuro de los posibles viajeros o turistas, ¿no? El compromiso al final con el destino no tiene que ser una obediencia fiel. Al final tienes que ser, lo que importa es ser coherente, ¿no? Ese concepto erróneo de como soy colaborador de esta marca y me pagan, debo de hablar bien de ello, yo creo que al final es un error, ¿no? La colaboración debe basarse siempre en alineación de valores y un encaje estratégico, no con una imposición del mensaje, sino que puedas contar la experiencia de forma honesta y real, ¿no? Porque si no, no la aceptes, no aceptes la colaboración, porque si no, al final repercute en tu profesionalización, ¿no? Claro, ¿dónde está la línea roja de todo esto? Pues claro, la frontera entre ser profesional y perder honestidad aparece cuando, pues cuando emites información importante, que va a afectar de alguna manera la experiencia real, o generas expectativas que no son reales. eh, y luego, lógicamente, si priorizas el encargo sobre la utilidad real que necesita el viajero, ¿no? Yo creo que si llegas a eso, ya no estás interpretando el destino, sino fabricando una narrativa artificial, lo que decimos siempre, no coherente. Entonces, bueno, una cosa es adaptar el discurso, la narrativa de lo que te han pedido, pero lógicamente no desvirtuarla, porque si no ya es que termina, con el tiempo termina afectando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con respecto a este tipo que de duda, ¿no? Que planteábamos hace un momento, ¿no? Con respecto al lenguaje, ¿no? El lenguaje visual aplicado al turismo. Eh, si tenemos claro la riqueza paisajística, cultural y humana que tenemos en concreto, en este caso en Andalucía, ¿no? Que lo hemos dicho siempre también muchas veces, la diversidad que hay en Andalucía nos permite interpretar de muchísimas maneras e influenciar de muchísimas maneras, ¿no? Diferentes. Eh, el lenguaje visual eh, constituye uno de los principales sistemas de comunicación, ¿no? Digital contemporáneo. ¿Por qué? Pues porque antes el viajero, hace muchos años, lo que el viajero que hacía, pues leía un díptico, un documento, una información, consultaba un itinerario, comparaba precios y, bueno, pues se construía una percepción del destino, ¿no? Y a partir de esas imágenes, pues que encontraba, pues se hacía una idea más o menos de lo que podía ser, ¿no? Con fotografías y, bueno, pues con algunos vídeos. Y al final, bueno, no era como muy real, no generaba expectativas, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que ahora con el mundo digital, con las plataformas digitales, se genera una expectativa, se despierta unas emociones y condiciona de alguna manera el interés del viajero hacia una experiencia determinada. Eh,
En esta profesión, en la profesión relacionada con el turismo, la imagen no cumple solo con una función estética. Eh, Al final las imágenes construyen un elemento visual que transmite emociones, ¿no? Y valores. Sugiere de alguna manera sensaciones y al final te propone mentalmente una forma concreta de entender el destino, ¿no? Una imagen puede transmitir desde tranquilidad, autenticidad, dinamismo o exclusividad, ¿no? Sin que haya nada de texto ni haya ninguna información adicional, ¿no? Una imagen puede transmitir todo eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el lenguaje visual actúa como un filtro previo a la toma de decisión del viajero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ya está influyendo de manera directa en cómo se percibe un lugar antes incluso de visitarlo. Eh, Al estar claro, como el turismo está estrechamente ligado al territorio, a una cultura y a una experiencia determinada, el uso del lenguaje visual adquiere una importancia estratégica muy importante. No se trata solamente de mostrar paisajes o mostrar monumentos um, o patrimonio, ¿no? Pues sino que al final es comunicar contextos, hacer sentir esa atmósfera o esa forma de vida, ¿no? Del territorio. Yo qué sé, una imagen de un pueblo de interior, una escena así más o menos cotidiana de un mercado, donde se está interactuando, donde la gente está haciendo algo cotidiano, pues puede transmitir, yo qué sé, incluso una visita guiada, ¿eh? Puede aportar información muy emocional, ¿no? Y cultural, más allá de la localización geográfica, ¿no? Del destino. Entonces, claro, que tenemos que ser conscientes que el lenguaje visual también interpreta de alguna manera el territorio, ¿no? Lo que queremos, el destino, ¿no? Eh, Definir qué es relevante en un relato se construye sobre el destino. En la promoción turística de antes, tradicional, ¿qué se tendía? Pues a simplificar siempre el territorio en cosas muy repetidas, en iconos muy repetidos, ¿no? En la comunicación digital actual, claro, ¿qué ocurre? Hay una serie de oportunidades y de mostrar pues una versión tan diversa de las cosas que, claro, es como que se provoca una sensación coherente con la expectativa o con la experiencia real, ¿no? Eh, ¿qué diferencia puede haber entre una imagen bonita y una imagen comunicativa? Yo creo que diferenciar eso es muy importante también, porque una imagen o incluso una comunicación atractiva no siempre cumple la función, porque si no está alineada bien con el público objetivo o con la experiencia que se puede ofrecer, o incluso los valores que tiene el proyecto turístico en sí, mostrar imágenes demasiado idealizadas, eh, pues quizás sí que puede atraer a un perfil de viajero que no encaja a lo mejor con la realidad del destino, ¿no? Y entonces al final, ¿qué puede generar? Pues frustración, y al final yo creo que transmite una experiencia negativa, ¿no? Eh, el lenguaje visual se termina convirtiendo en una herramienta narrativa, o sea, para un guía turístico, para un intérprete de patrimonio, para un creador de contenido, para un comunicador cultural. El lenguaje visual es que es súper importante porque a través de imágenes se pueden construir relatos que explican un lugar, la historia que tiene, el significado que se quiere transmitir. Claro, es tan amplio el patrimonio material e inmaterial,
que, claro, utilizar el lenguaje visual de forma correcta, por decirlo de alguna manera, nos va a permitir reforzar mucho la comprensión del territorio y diferenciar lógicamente la propuesta turística con respecto a otra mucha gente, ¿no? El lenguaje visual influye mucho en la credibilidad del mensaje que queremos transmitir, ¿no? Imágenes que sean coherentes, que estén bien contextualizadas, que sean realistas, pues al final, ¿qué generan en el viajero? Pues lógicamente una confianza y una sensación, bueno, futurible de buenas sensaciones, ¿no? Mientras que si utilizamos una comunicación visual que no esté bien, al final, si no está bien cuidada o es inconexa, al final lo que va a transmitir es improvisación y falta de profesionalidad. Entonces, la coherencia visual se convierte en un factor muy, muy importante y muy diferenciador para proyectos turísticos, sobre todo de pequeñas y medianas escala, ¿vale? De pequeñas pymes. Eh, yo creo que es algo que además siempre hemos dicho, ¿no? Mostrar el territorio, el proyecto que queremos mostrar desde el respeto, evitando siempre la sobreexposición de espacios que sean frágiles o que sean protegidos. Eh, sobre todo no banalizar los aspectos culturales. Yo creo que todo eso, lo que hablábamos siempre también de la ética, ¿no? De ser coherente, ¿no? Con lo que al final todo eso construye una relación muy equilibrada entre el destino y el visitante. En Andalucía se conviven muchísimas realidades muy diferentes, muy diversas y muy visitadas, ¿no? Y luego hay otros que no tienen prácticamente, siendo muy importantes, muy curiosos y muy bellos en muchos aspectos, pues son poco conocidos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no se ha entendido mm, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y que ese lenguaje visual puede aportar a esos destinos menos conocidos, ¿no? Entonces, ¿qué nos permiten las herramientas hoy en día? Pues diversificar muchísimo la demanda y poner en valor realidades locales que no están contempladas, ¿no? Pues es muy importante que de alguna manera entendamos esto, que el lenguaje visual es una herramienta de comunicación súper importante que nos permite pasar de promoción basada en una imagen superficial a una comunicación completamente estratégica, que sea honesta, que sea coherente y alineada con la experiencia real que se quiere transmitir, ¿no? Dominar este enfoque eh, creo que es la base para construir mensajes visuales que sean eficaces o que sean competitivos y coherentes sobre todo con el entorno, ¿no? Digital actual. Entonces, tenerlo muy en cuenta porque son elementos importantes. ¿Qué elementos básicos del lenguaje visual eh, podemos entender que se construye a partir de una serie de elementos, ¿no? Eh, hemos dicho antes, ¿no? Transmitir mensajes claros, coherentes y alineados con la identidad del proyecto. Eh, el cómo determine el viajero, interprete una imagen y qué sensaciones le despierte, qué expectativas puede generar sobre la experiencia que se le propone es muy importante. Claro, uno de los elementos fundamentales en la imagen como unidad de significado eh, una imagen no se limita a mostrar un espacio físico, sino que intenta o sea, intenta comunicar una forma de vivir ese lugar. La elección de una fotografía a mostrar o desde qué punto de vista, en qué momento del día responde a una intención, es muy importante. No es lo mismo mostrar una calle vacía al amanecer, que transmite determinadas sensaciones,
a mostrarla en plena actividad, ¿no? Aunque se trate del mismo lugar, ¿no? Del mismo espacio. La composición es muy importante también a la hora del lenguaje visual. Hacer referencia a, a la organización de los elementos dentro del encuadre y a la relación que se establece entre ellos, pues va a darnos una composición muy equilibrada y nos va a facilitar mucho la lectura visual, ¿no? Y yo creo que guía o enfoca la mirada del espectador hacia aquello que se quiere destacar, ¿no? En el ámbito turístico, una buena composición permite resaltar mucho eh, un elemento, por ejemplo, patrimonial, ¿no? O un paisaje, o una acción, incluso, una acción concreta, ¿no? Y no tienes necesidad de dar explicaciones adicionales. La luz, por supuesto, influye de una forma directa en la percepción visual y emocional que tienes de esa imagen. No solo afecta a la claridad o la calidad técnica, sino que contribuye a crear una atmósfera determinada que va a recibir directamente el cliente, ¿no? El viajero. Una luz suave suele asociarse a sensaciones de calma y de cercanía y autenticidad, mientras que una iluminación más intensa pues, puede transmitir vitalidad, ¿no? Eh, en una región como es esta, Andalucía, donde la luz es un elemento tan importante, ¿no? No solamente como identidad de territorio, ¿no? Sino que su uso en la fotografía refuerza mucho al final el carácter del mensaje visual, ¿no? Si puede parecer anecdótico, puede parecer incluso algo completamente superado, pero el sol, la luz son elementos importantes a la hora de transmitir determinadas cosas, ¿no? No es lo mismo transmitir información turística de Andalucía que de Asturias, evidentemente. Son lugares completamente diferentes y con bueno, circunstancias completamente diferentes. Entonces, el cómo se haga esa imagen que se quiera transmitir, que se quiere utilizar, qué composición, qué luz, pues va a determinar muchísimas cosas, ¿no? Si tú quieres mandar un mensaje determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues el color, pues imaginaos además de la luz, el color, ¿no? El color es un elemento con una fuerte carga simbólica, ¿no? Y emocional. Los colores influyen en el estado del ánimo de la gente, ¿no? Y en la forma en que se percibe las cosas. No es lo mismo utilizar colores cálidos que pueden evocar y que pueden transmitir hospitalidad y, bueno, vida social y un color neutro o un color más frío, pues quizá puede transmitir más, a lo mejor, más tranquilidad, ¿no? O conexión con el entorno. Perdón, un color neutro, no frío, color neutro. Un color frío nos puede transmitir lo contrario, ¿no? Entonces, sí que es importante, es muy importante esas tonalidades, esos colores, la luz. Parece algo que es muy obvio, pero no lo es. No siempre se utiliza las imágenes y en la comunicación la correcta para poder transmitir las cosas. Podemos estar hablando de determinadas cosas, pero si no utilizamos una imagen correcta con respecto a todo eso, eh, podemos estar haciendo lo contrario, mandando un mensaje completamente contradictorio, ¿no? Entonces, claro, además de todo eso, que es muy importante también, el encuadre. Un encuadre que incluya determinados aspectos es muy importante. Si a través del encuadre que se ofrece a la gente, al visitante, el encuadre, pues no puede situar bien dentro del entorno lo que estás, pues claro, ¿qué ocurre? El plano, pues se queda un poco raro, ¿no? Entonces, un plano muchas veces más cerrado puede ayudar a destacar detalles determinados que un plano amplio nos va a desenfocar el contexto de lo que queremos transmitir, ¿no? Entonces, muchas veces elegir el encuadre adecuado ayuda muchísimo a enriquecer el relato visual y narrativo porque va a reforzar mucho el mensaje, ¿no? Principal. Entonces, que tengáis siempre en cuenta que el encuadre de lo que queremos transmitir sea también muy importante, ¿vale? ¿Qué más puede haber como elemento importante a la hora de, pues, la presencia, por ejemplo, humana?
Puede parecer que no, pero sí es relevante muchas veces. En el lenguaje visual, incluir personas en las imágenes permite muchas veces al viajero identificarse con la propia experiencia y proyectarse quizá en ello, ¿no? Mostrar muchas veces interacciones reales y actividades compartidas, ¿no? En escenas que son muy cotidianas y que, bueno, pues pueden aportar cercanía, ¿no? Y pueden romper con una visión a lo mejor demasiado escenográficamente compuesta, ¿no? Eh, yo creo que al final el viajero se tiene que sentir, el espectador se tiene que sentir, eh, la palabra no es prioritario, pero sí como elemento integrador, ¿no? Del propio lenguaje. Eh, si a un espectador le transmitimos representaciones genéricas, muy descontextualizadas y no es muy creíble, pues al final hace que pierda cierto valor, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar incorporar siempre referencias que sean reconocibles, ¿no? Y elementos del entorno y detalles locales que contribuyan de alguna manera a una comunicación que sea más honesta, ¿no? Y que sea más coherente y que de alguna manera marquen un poco la diferencia, ¿no? Eh, yo creo que todos estos elementos al final funcionan de una manera muy interrelacionada y nos van a permitir, si los controlamos de alguna manera, nos van a permitir construir mensajes visuales mucho más coherentes, más alineados con la experiencia real del destino y adaptados al final a un segmento de público al que nos queremos dirigir. Eh, yo creo que es una base como esencial, ¿no? Para mejorar la calidad de la comunicación digital y fortalecer un poco lo que es la conexión con el viajero, ¿no? Si eso lo tenemos claro, pues yo creo que es bastante importante, ¿no? En la composición de uno de los elementos más importantes del lenguaje visual eh, es cómo el viajero o el espectador interpreta una imagen y extrae significado de esa imagen. La composición, como hemos dicho antes, no puede ser solamente una cuestión estética secundaria, ¿no? Sino una herramienta que se guía o que guía la mirada de la gente, del viajero en este caso, eh, por una información visual y nos va a reforzar mucho el mensaje que deseamos transmitir, ¿no? Entonces, el ojo humano al final sigue patrones visuales muy concretos. Entender siempre que cómo se perciben los elementos dentro de una imagen y comprenderlos a nivel, nosotros en este caso profesionales de la comunicación, nos van a ayudar mucho a diseñar imágenes más claras y más eficaces, ¿no? Para que lógicamente el viajero luego las identifique, ¿no? Pensar siempre el ojo, siempre cuando leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿vale? Formato Z. Leemos, esa es la dirección del ojo. Entonces, sin que os pueda parecer menos importante, eso está muy estudiado y está muy, aunque no los deis cuenta, los que no habéis estudiado publicidad o no habéis estudiado relativo a todo esto, está todo tan estudiado que incluso los valores o los precios que cuando tú pones una publicidad en una revista o en un formato digital, tiene su lógica. Si es página izquierda, si es página derecha, si está arriba, si está abajo. Y cuando componemos nos ocurre un poco lo mismo. Cuando tú eres creativo y eres una persona que está diseñando, tú tienes que tener claro a la hora de componer, además de otros muchos criterios que hemos visto antes de la luz, de la composición, de no sé qué, tenemos que entender que las marcas tienen un peso y que hay gente que considera, desde mi punto de vista es un error, pero considera que cuanto más mejor, ¿no? Y yo creo que no. Muchas veces tenemos que dar al viajero la sensación de lo que está viendo, no lo está viendo, pero lo está viendo.
Y eso conlleva, pues bueno, conocer también una serie de características ligadas a la comunicación y al diseño que nos ayudan mucho a hacerle entender a la persona que lo está viendo, pues bueno, que de alguna manera existen muchas formas del encuadre, del encaje, de cómo pongo esto, cómo lo hago. Bueno, nos va a ayudar mucho a la hora de componer y mantener la mirada o la observación del cliente futuro, ¿no? Y llegar, lógicamente, a muchísima más gente, ¿no? Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque al final uno de los principios básicos de la composición es la jerarquía visual, ¿no? En, en turismo, en concreto, tenemos que entender que si queremos destacar algo, un monumento o una actividad o una persona o una interacción concreta, mm, una imagen, eh, en una imagen tenemos que entender que todo lo que entra en esa imagen compite, por decirlo, llama la atención, ¿no? Entonces, si hay demasiados elementos, si hay demasiado, ¿qué crea en la imagen? Pues genera confusión, ¿no? Es como, ¿qué imagen más? Y al final, ¿qué conlleva? Por reducir un poco el impacto del mensaje. Por eso siempre os digo que no más es mejor. ¿De acuerdo? Entonces, el equilibrio visual es un aspecto fundamental. Una composición equilibrada transmite una sensación de orden y de armonía, mm, pues, que no tiene nada que ver con una imagen que esté desequilibrada, ¿no? Y que al final lo que nos va a generar es incomodidad o distracción, ¿no? Em, El equilibrio en una composición ayuda mucho a que la gente, el viajero o en el espectador, se concentre más en la experiencia que se está representando sin sentir saturación por información innecesaria, ¿vale? Entonces, el equilibrio visual es importantísimo. Las líneas y formas dentro de la imagen que pueden jugar también un papel muy importante en la lectura visual, como pueden ser caminos, calles, muros o elementos arquitectónicos diversos que pueden utilizarse para dirigir la mirada, ¿no? Hacia un punto concreto. El patrimonio al final urbano y rural que tenemos en Andalucía, pues fíjate, con cantidad de recursos visuales, mm, es que este tipo de líneas o este tipo de formas dentro de la imagen pueden ayudar muchísimo a guiar al espectador hacia un elemento concreto del relato turístico, ¿no? No siempre tiene que ser todo de la misma manera, ¿no? El uso del espacio al final es muy relevante, ¿no? Dejar espacio alrededor del sujeto principal en una imagen que facilita, pues, la identificación de ese sujeto, ¿no? Y va a reforzar mucho más su protagonismo. En la comunicación turística, además, este recurso te permite contextualizar mucho más la experiencia sin sobrecargar la imagen, ¿vale? Un espacio que está bien utilizado transmite calma o claridad y va a darte unos valores como más determinados, ¿no? Con lo concreto, ¿no? Em, la relación al final entre un primer plano y un fondo contribuye mucho a construir profundidad, ¿no? Y contexto en la imagen. Un primer plano puede destacar una acción o un detalle muy significativo, mientras que a lo mejor un fondo sitúa la acción en un entorno concreto, pero claro, esta relación no siempre es útil, por decirlo de alguna manera. Para que esta relación resulte útil en una experiencia turística concreta y que el viajero, que el turista comprenda tanto la actividad como el lugar en que se desarrolla, pues esa relación entre mi primer plano y el fondo es muy importante controlarla también, ¿no? Eh, la lectura que podemos hacer cultural de la imagen
no, claro, no lo va a dar ¿qué? La forma en la que se interpreta una imagen, ¿no? Y que está influida por todo esto que estamos hablando, ¿no? Y el contexto cultural del que lo recibe, del espectador, ¿no? Eh, Utilizar composiciones que respeten la identidad del lugar y eviten lo que siempre os digo, estereotipos, iconos muy, pues yo creo que contribuyen a una comunicación al final mucho más respetuosa, ¿no? Y precisa del territorio, ¿no? Eh, yo creo que ya sí, por último, con respecto a esto de las imágenes, la composición al final tenemos que entender que tiene que estar al servicio del relato, de la narrativa que queremos transmitir, ¿no? Eh, Cada imagen forma parte de una historia concreta y se construye a través de secuencias de contenidos. Si mantenemos la coherencia compositiva entre una imagen que nos va a reforzar mucho la narrativa, ¿no? Y, y todo lo que hemos dicho anteriormente va a facilitar mucho que el viajero comprenda el mensaje global. ¿De acuerdo? Cuanto más claro tengamos todo eso, mejor va a ser el discurso y mejor va a ser la recepción del mensaje que queremos transmitir, ¿no? Entonces, bueno, pues que tengamos claro como recordatorio que la composición y la lectura de la imagen son herramientas muy importantes para la comunicación turística, ¿vale? Que sea una comunicación además honesta, real y eficaz, que la aplicación de esto nos va a permitir guiar mejor la mirada del viajero, nos va a reforzar también el mensaje, ¿vale? Y nos va a transmitir una experiencia de forma clara y muy coherente, que al final es algo que tenemos que tener clarísimo. Para los profesionales del turismo, dominar estos principios supone pues, de lo más importante para que al final tengamos una comunicación estratégica y muy bien alineada, ¿no? Con la realidad de lo que queremos hacer, ¿no? Del proyecto. Entonces, bueno, teniendo eso claro, ¿qué tenemos que tener claro a la hora de, en el entorno digital, tenemos que tener claro que el impacto visual sea inmediato, porque además vivimos en un mundo de la era digital donde todo es inmediato y que sea más impactante? Pues, entre otras cosas, el uso del color, ¿no? Y la estética visual. El color tenemos que entenderlo como un elemento decorativo. Perdón, no solo como un elemento decorativo, porque si lo entendemos solo como un elemento decorativo, vamos a perder mucha fuerza a la hora de darle un contexto complementario con todo esto que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final el color también es un lenguaje en sí mismo. Eh, Antes decíamos que cada color o cada tonalidad evoca sensaciones diferentes, ¿no? Y asociamos determinadas cosas, incluso estados de ánimo, ¿no? Eh, los efectos emocionales al final influyen muchísimo en la imagen mental que el viajero se construye, ¿no? Del destino. Los tonos cálidos, por ejemplo, lo hemos dicho antes, ¿qué te transmiten? Pues cercanía, vitalidad, vida social. eh, Tonos más suaves o más, sí, más naturales, pues suelen asociarse a la calma, a algo muy auténtico, a conexión con el entorno, relajación. Y bueno, pues al final esto está muy ligado al territorio de la cultura, ¿no? La luz, eh, los paisajes, la arquitectura, los materiales tradicionales que puede haber en un territorio concreto, ¿no? Pues que todo eso que transmite o que genera, pues una paleta cromática pues muy reconocible por el territorio, ¿no? Hay pueblos donde el blanco y el azul y el verde son elementos principales, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, por el lacal de las fachadas, las puertas pintadas de azul, las macetas.
verdes de los diferentes plantas que decoran determinados ambientes, ¿no? Pues son elementos que el color ya solo transmiten determinadas cosas, ¿no? Entonces, la estética visual se construye muchas veces a partir de una combinación del color con otros elementos como puede ser lo que hemos dicho antes, ¿no? La luz, la composición, el estilo de edición y mantener una estética coherente a lo largo del tiempo, pues permite que el público de alguna manera se identifique muy bien y muy fácilmente a un perfil y una marca o un proyecto turístico, ¿no? Esta coherencia con todo lo que estamos diciendo, eh, claro, no hay que tomárselo como algo rígido, sino como una línea visual que nos va a aportar más profesionalización y más confianza si esto lo entendemos que una persona que no lo aplique. Uno de los errores más habituales en la comunicación turística o en la promoción turística es hay gente que es que tiene un uso indiscriminado de estilos visuales sin ningún tipo de lógica, mezclando imágenes con tratamientos muy distintos, con filtros excesivos, que eso hay gente que le encanta, o colores poco naturales, ¿no? Yo creo que todo lo que haga distorsionar la realidad, lo que genera es confusión y al final debilita mucho la percepción de la calidad del proyecto, ¿no? En turismo en concreto, la experiencia real es un principal valor en ello, ¿no? Una, una estética visual artificial yo creo que va a generar completamente el efecto contrario, o sea, nada realista. Entonces, que seamos conscientes que el uso del color también nos va a permitir jerarquizar la información visual, ¿vale? Eh, esta jerarquía, por decirlo de alguna manera, visual, eh, nos va a ayudar mucho, como decíamos antes, a que el mensaje se comprenda de manera más rápida y más eficaz. ¿Vale? Y bueno, evidentemente, cuanto más sea el formato digital de consumo rápido, pues más, ¿no? Entender que en momentos donde se está intentando transmitir cosas en segundos, pues el color es un elemento principal, ¿no? La estética visual, al final, debe estar alineado con todo lo que al final queremos transmitir, ¿no? Con lo que se comunica. No es lo mismo transmitir una promoción de una experiencia cultural, de un entorno natural o de una actividad de ocio. No tienen nada que ver, ¿no? Son propuestas completamente diferentes. Cada propuesta requiere de un tratamiento visual que esté más ligado y más acorde a sus valores y a las emociones que se desean transmitir. Y al final esta adaptación resulta muy importante, ¿no? Reflejar la diversidad del territorio y evitar sobre todo, pues lo que decíamos antes, una imagen homogénea, ¿no? Del destino. Otro aspecto relevante de todo esto es la coherencia entre la estética visual y el público objetivo. El uso del color y del estilo debe de tener siempre en cuenta a quién se dirige el mensaje. Si hay una estética que está acorde y adecuada para un público que puede estar interesado, por ejemplo, en turismo de naturaleza, pues no va a funcionar igual para una propuesta urbana o cultural. Ajustar la estética al perfil del viajero va a mejorar siempre mucho, mucho, mucho la conexión entre lo emocional y la eficacia del mensaje. Entonces, el color y la estética visual influyen muchísimo en la credibilidad del mensaje que vamos a dar. Una comunicación que no esté cuidada, que no sea coherente y que no tenga una narrativa que esté alineada con la realidad del destino, o sea, no va a transmitir profesionalidad y no va a generar confianza. Entonces, es muy importante la autenticidad porque es un valor diferencial. Utilizar el color y la estética de forma responsable al final contribuye a una promoción más honesta, ¿no?
y sobre todo sostenible de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con que tengáis claro que el color y la estética visual pues, nos va a permitir reforzar mucho lo que es la identidad del proyecto turístico. Entender esto nos va a hacer conectar mejor con el viajero y dominar estos elementos, yo creo que supone tener más estrategia, ¿no? Más coherente, ¿no? Y más alineada con la experiencia real del territorio que queremos transmitir, ¿no? Entender también que la imagen que se comunica de un destino turístico influye mucho de manera directa en la percepción que la gente tiene de las cosas, ¿no? El viajero construye en su percepción antes, durante y después de su experiencia. Eh, entonces, claro, la imagen que nosotros queremos transmitir no se puede limitar a una suma de fotografías atractivas, sino que forma parte de un proceso más amplio de construcción de identidad propia, ¿no? En la comunicación digital, cada contenido visual contribuye mucho a definir cómo se entiende un lugar y qué valores se asocian a él, ¿no? La identidad del destino siempre se va a construir a partir de elementos tangibles y luego de otros que no son tangibles, que son intangibles. El paisaje, por ejemplo, el patrimonio, la cultura, las personas y las experiencias que se ofrecen, pues son diferentes elementos, ¿no? Tangibles y no tangibles que van a formar parte de la identidad del destino, ¿no? Eh, ¿Qué hace el lenguaje visual con respecto a estos elementos? Pues actúa como un traductor de esa identidad. Seleccionar qué aspectos se muestran y cómo se representan nos van a dar una identidad del destino más acorde a lo que queremos transmitir. Entonces, claro, siempre lo hemos dicho en Andalucía, por ejemplo, es que se conviven realidades muy distintas y muy diversas. Entonces, claro, seleccionar muy bien adquiere que de una manera pues requiera una especial importancia para evitar en el futuro pues visiones como muy sesgadas, muy simplificadas, incluso estereotipadas, ¿no? Entonces, si entendemos que la percepción del viajero se forma a través de estímulos visuales, eh, muchas veces repetidos, ¿no? A lo largo del tiempo. Pues claro, si esas imágenes son coherentes, van a reforzar mucho más una idea clara del destino, ¿no? Mientras que si utilizamos mensajes visuales contradictorios, van a generar mucha confusión, ¿no? Al final, en turismo, esta coherencia visual contribuye muchísimo a crear expectativas realistas y va a traer a un perfil de cliente o de viajero muy alineado con la experiencia que se quiere ofrecer, ¿no? Eh, el uso al final del lenguaje nos permite posicionar muy bien el destino dentro del mercado turístico. Mostrar determinados elementos, estilos o enfoques visuales comunica de forma muy real qué tipo de experiencia se quiere proponer, ¿no? Por ejemplo, una comunicación centrada en cosas o en escenas muy concretas, muy cotidianas, ¿no? Una interacción humana y un detalle cultural que transmite una identidad distinta a la de una promoción, por ejemplo, que esté basada exclusivamente en grandes iconos o imágenes panorámicas. Pues claro, es que no tiene nada que ver el lenguaje visual que nos va a permitir posicionar el destino de una manera que si lo hacemos de otra. Eh, Pensar que el destino ha estado siempre tradicionalmente asociado a ciertos símbolos recurrentes. Entonces, yo no usaría, para esa identidad cultural no hace falta estar usando reiteradamente estos símbolos recurrentes, ¿no? Porque puede limitar mucho la percepción del territorio, ¿no? La comunicación visual actual, yo creo que nos ofrece la oportunidad de ampliar todo este concepto o todo este imaginario que el cliente, que el viajero puede tener, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos mostrar experiencias mucho menos conocidas, ¿no? Y territorios de interior o propuestas culturales de menor escala, ¿no? O lo que hemos dicho siempre, ¿no?
propuestas medioambientales o de derechos de defensa de los animales o del entorno natural que no están contempladas, ¿no? Y que no tienen a lo mejor esa masificación, ¿no? Entonces nos van a permitir pues mayor coherencia entre identidad real e imagen comunicada, ¿no? Que al final es clave para promocionar un turismo más eficaz y menos masificado y más diferenciador, ¿no? Cuando existe una distancia excesiva entre lo que se muestra y lo que el viajero encuentra, yo creo que puede generar muchísima frustración, ¿no? Y desconfianza. Y por ello, al final, la imagen debe de construirse desde el conocimiento del territorio, ¿no? Y desde una relación honesta con la experiencia ofrecida, ¿no? Eh, la percepción del destino también al final está influida mucho por la presencia humana, ¿no? En las imágenes. Si mostramos personas interactuando con el entorno, sí que es verdad que permite humanizar el relato y facilita que el viajero se identifique con la experiencia, ¿no? Eh, el trato cercano y la vida social forman parte mucho del atractivo turístico, ¿no? Y esto yo creo que también refuerza de alguna manera la sensación de autenticidad. Eh, Mantener una línea visual irreconocible eh, permite consolidar mucho la identidad del destino y yo creo que fortalece mucho su posicionamiento, ¿no? Eh, Esta continuidad en la línea visual no implica que estemos repitiendo continuamente, sino que haya coherencia entre los valores, el tono y el enfoque visual, ¿vale? Repasaremos de todas formas en la siguiente sesión y recordaremos todo esto que hemos visto del punto 5 del temario, de la unidad 2 y entraremos más en coherencias, en bueno, determinadas cosas que iremos viendo y avanzando también. Bueno, yo creo que por hoy hemos visto bastantes cosas y yo creo que vamos a dar por terminada la sesión número 5 y bueno, pues luego, como sabéis, quedará grabado, quedará subido a la plataforma y lo podréis ver, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo, chicos y chicas, que con esta sesión cumplimos una parte más del temario para que os sea como complemento a la formación que estéis estudiando y os sea muy útil, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, me despido de vosotros y nada, hasta la próxima. Chao.